Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este es el canal de Mensajes de tu Ser Interno. Si realmente quisieras un mensajito o a ver qué es lo que pasó con tu ser especial, con tu personita especial, qué, cuáles fueron las acciones, por qué esa persona se fue, por qué regresa. Vamos a ver, cualquier cosita de esa vamos a investigar ahorita en este momento y vamos a ver exactamente qué nos quiere decir nuestro ser interno. Ok, vamos a ver entonces esta y veamos aquí qué dice. Retírate a tiempo, de improviso, sin que se lo espere. Mm, Esto es, digamos, algo que hay que estarlo, hay que estar, como quien dice, hay que prepararlo bien. Esto no es que te vas a retirar y después vas a estar lamentándolo. Esto es para aquellas personas que realmente están decididas a hacer un cambio. ¿Mm? Están completamente decididas a hacer un cambio y necesitan, pero imperiosamente, retirarse y luego dejar que todo fluya. ¿Qué es lo que pasa acá? Que a veces esa persona no acata quizás esos mensajes subliminales que a veces tú le mandas. Esa manera de ser tuya comparada a la manera de ser de esa persona deja mucho que desear con respecto a la otra persona, ¿verdad? Quizás no está colaborando como tiene que colaborar, no se implica en la relación, te sientes solo o sola, solamente bregando y luchando con esa relación para llevarla adelante, porque realmente tú quieres a la persona. Tú la quieres, tú quieres tener una relación en paz, tú quieres tener algo digno y bueno para el futuro. Eso es todo, tú quieres tener una relación. Lo que pasa es que una cosa es tener una relación y otra cosa es de verdad implicarse en una relación. Son dos cosas diferentes, porque para tener relación, yo puedo tener relación con cualquiera que pase por allí ahorita y decir, vamos a entrar en una relación. Sin embargo, para eso hay que implicarse, hay que dedicarse, hay que dedicarle el tiempo, hay que poner a esa otra persona en prioridad. Como quien dice, en el puesto número uno, en el VIP, en la primera fila hay que poner a esa persona, e igual tú poner a esa persona en primera fila. Pero resulta que esa persona, si no colabora o si no realmente llena esas expectativas que tú necesitas para ser feliz, porque tú estás buscando tu felicidad, cada quien la busca, y tú la estás buscando en esa relación. Pero si tú sientes que esa relación no te está dando la felicidad, tú lo que tienes que hacer es que agarras rácata, va y te retiras a tiempo, de improviso, sin que realmente esa persona se lo espere y luego vas a ver el resultado. Vas a ver el resultado y te voy a decir una cosa, yo creo que de unas 20 personas, ponle tú, que yo he tenido que leerle las cartas, a 18 le ha dado el resultado ideal. Ahora eso sí, aquí tenemos que poner en juego muchísimas cosas. Por ejemplo, te retiras a tiempo de improviso, sin que esa persona lo note, sin que se dé cuenta, mejor dicho, sin que se lo espere. Si esa persona todavía hay algo en ella y todavía está esa cadena o ese cable de energía todavía ahí pegado a ti, esa persona va a hacer lo posible para recuperarte. Va a hacer lo posible y lo imposible por recuperarte. Porque de verdad que te le fuiste sin querer queriendo, te le fuiste de verdad sin que esa persona se diera cuenta. Entonces va a buscar y va a luchar por esa relación, va a volver a luchar, y ahora es donde se va a dar cuenta realmente que te quiere, porque te está perdiendo. Entonces, cuando yo era feliz y no lo sabía, ¿te recuerdas? Que esa es la palabrita ese es el mensajito que siempre manda nuestro ser interno, de paso, cuando yo era feliz y no lo sabía. Esta persona ahora se está dando cuenta de que sí era feliz contigo, pero que lo desperdició, lo dejó botar, dejó el chorro del agua abierto y dejó que se fuera toda esa agua y se vació el tanque. ¡Ja! Y ahora nos quedamos sin agua. ¿Qué te parece? Igual pasa con el amor. Entonces ahora esta persona ahora va a saber apreciar lo que es el amor contigo. Ahora cada milímetro va a querer apreciarlo. ¿Por qué? Porque le soltaste. Porque para ti
se dio cuenta esa persona que para ti no era nada difícil soltarle. Y que si le puedes soltar una vez, le puedes soltar 2 y 3 veces. A eso me refiero, enseñarle y demostrarle que para ti hay algo más importante que él o ella. Y es tu dignidad, tus valores. Entonces, que no te tiemble el pulso, que se dé cuenta que no te tembló ese pulso para romper esa relación. Mira, si esa persona te quiere de verdad y tú estás esperando que esa persona vuelva y que cambie, va a venir. Lo único es que tú tendrás que, como siempre digo, poner tus puntos álgidos sobre la mesa, los más importantes sobre la mesa, para que esto no se vuelva a repetir. Pero también te digo, si esa persona no reacciona y se va igualito y sigue su camino, mismo que le rompiste, como quien dice, en la cara sin aviso y sin protesto, quiere decir que esa persona no te merecía. ¿Me estás comprendiendo? O sea, que siempre en el amor, aunque parezca una, aunque parezca, digamos, como una contradicción, en el amor siempre se gana, siempre, aunque pierdas en el momento, aparentemente, eh, para ti, con el amor, siempre uno gana. Porque si esa persona no te merece, es mejor que esté fuera de ti y tú has ganado. Y si esa persona realmente es para ti y considera a esa persona que ahora sí debe quererte como debe ser, has ganado también. O sea que no te preocupes a la hora de tener que tomar decisiones, siempre y cuando sean para tu propia felicidad. Tampoco es que por cada cosita chiquita que pase ya tú vas a estar queriendo romper, porque te va a salir el tiro por la culata. Un momentico, ¿sabes? Hay que saber cómo se hacen las cosas acá. Este retirarte a tiempo de improviso, según nos está diciendo nuestro ser interno, según nos está hablando nuestro ser interno, es para aquellas personas que realmente han dado una mala vida, no han sabido amar. Y esta retirada a tiempo es para enseñar a esa persona realmente cómo se ama, para mostrarle a esa persona realmente lo importante o lo valioso que eras tú y que nunca lo va a ver dentro de la relación. Parece, es así como irónico, pero nunca lo va a ver dentro de la relación. Lo va a ver cuando esté fuera, cuando ya no esté en tu vida, cuando ya tú lo mires de arriba abajo, lo mires de arriba abajo y sigas adelante. Ahí es donde se va a dar cuenta esa persona realmente lo que tú valías. Esa persona quiere estar otra vez contigo y siente que de verdad eres lo máximo, te va a alcanzar, se va a poner esos patines y te va a perseguir, te va a buscar, te va a demostrar. Y eso sí, que te demuestre con hechos, no con palabras. Ay, sí, yo te prometo, bla, 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 bla. Nada de eso. Palabras, no. Hechos, hechos y más hechos. Yo quiero ver esos hechos para yo estar convencido o convencida de que sí voy a ser feliz ahora. Porque recuerda que tú eres quien te busca tu felicidad. Y no esperes a que nadie te vaya a venir a traer aquí tienes felicidad. No, señora, eso lo buscas tú. Y tú estás en el sitio donde te sientas feliz, donde te sientas, no donde te den, sino donde tú sientas que irradia felicidad. Ahí es donde tú tienes que estar. Y si ahí no estabas bien, pues qué bueno que te retiraste a tiempo y matas 2 pájaros de un tiro. O esa persona reacciona y se da cuenta que de verdad, wow, sin querer queriendo, esta persona se fue, se desapareció, ¿qué fue lo que pasó? O definitivamente te quitaste algo de encima, te lo quitaste, así mismo de sencillo, porque necesitas limpiarte para que venga alguien nuevo, diferente para ti. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo te estoy dejando, mi querido amigo, mi querida amiga, esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Y sí, sí que te digo, mira esta cartita tan linda, el reverso de la cartita, qué bonita. Y dice, retírate a tiempo, de improviso, sin que se lo espere. Ay, 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 ya te cuento yo, pues. Nos estamos viendo en un próximo video. Espero que te vaya muy bien. Quiérete mucho, mucho, mucho y tus valores sobre todo en alto. Recuerda, la felicidad la pones tú. No, no esperes que nadie
ponga la felicidad en tus manos. Ponla tú mismo dentro de ti mismo y en tus manos. ¿Ok? Nos estamos viendo en un próximo video. Besito. Bye bye.